Primicias del día. Devocional diario para comenzar tu día hablando con Dios. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a tu devocional diario, Primicias del día. ¿Quién te habla? Héctor Hernández. En esta mañana quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Meditando en esta palabra, ya que venimos hablando días anteriores, más o menos en el inicio de este libro de Mateo, habían pasado unos 30 años desde el último versículo, desde que Jesús fue llevado a vivir allí a Nazaret. Era niño, ahora habían pasado unos 30 años aproximadamente, ya era grande, él estaba preparando todo para el bautismo de Jesús, para la llegada de Jesús. Y Juan el Bautista está hablando de arrepentimiento. Ahora bien, ¿a quién le hablaba Juan el Bautista? Como lo dijimos en algún devocional anterior, le está hablando a una generación que no había escuchado hablar de Dios, que no oía de Dios directamente porque no había profeta que hablara. Había 400 años de silencio y de repente aparece un hombre diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Dios. Dios viene a hablar, Dios viene a hacer algo a esta tierra. Y es impresionante porque habían pasado, como dije, hace unos 400 años aproximadamente de silencio y aparece este hombre. Ahora bien, me llama la atención porque no era porque faltara la palabra de Dios en ese tiempo, porque habían los escritos, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, todos manejaban las escrituras, pero algo muy importante Jesús le dijo a ese pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Había mucha palabra, había mucha gente diciendo yo creo en Dios, había mucha gente, muchos perfeccionistas también en ese tiempo. Me acuerdo ahora el pasaje cuando juzgaban a la mujer adúltera allí para apedrearla, pero qué importante es porque el Juan el Bautista le está llamando al arrepentimiento a un montón de gente que a su parecer hacían las cosas bien, a su parecer estaba todo normal, pero estudiando un poco el tema durante estos 400 años de silencio y aún un poco más, a medida que el pueblo fue cautivo por unos y por otros, fue perdiendo sus costumbres, adoptando costumbres paganas, costumbres romanas, costumbres de otros dioses, de otras cosas. Estaba todo mezclado, Dios con la cultura, Dios con otras cosas, y esto los había llevado a apartarse de Dios, destacando más aún que había una generación que no conocía de Dios. Ahora, en este tiempo, me parece que tenemos una realidad muy parecida porque tenemos abundante palabra de Dios, tenemos la palabra del Señor en abundancia, mucha facilidad de poder leer la Biblia por digital, papel, como la querramos, pero realmente nuestras obras dan fruto digno de arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. Qué importante es que podamos entender los tiempos. Durante este año he escuchado varios pastores hablando de aquellos que eran entendidos en los tiempos, y qué bueno es que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos, que podamos realmente entender que los tiempos son tiempos peligrosos, son tiempos finales, peligrosos donde la palabra de Dios está cada vez llegando menos, se está leyendo menos, y muchos oradores motivacionales más que expositores de la palabra del Señor. Qué bueno es que podamos entender los tiempos y entender que el reino de los cielos se ha acercado, que tú y yo podamos revisar nuestras vidas, saber cómo estamos, saber si necesitamos arrepentirnos. El pueblo de Israel necesitaba un arrepentimiento y tú y yo cada día necesitamos un arrepentimiento. Mañana vamos a hablar de estos frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, y a ver si necesitamos o no arrepentirnos de algo cada uno de nosotros. Quiero que podamos entender hoy que Jesús está a la puerta, que el Mesías vuelve por una iglesia, vuelve por un pueblo, y qué triste es que se consiga al mismo pueblo que se consiguió hace 2000 años, un pueblo con facilidad en la escritura, con facilidad de fácil acceso al conocimiento de Dios, pero que tenía realmente el conocimiento de Dios a un lado. Que tú y yo podamos prepararnos para este tiempo, entender que es un tiempo de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, te
damos gracias por tu palabra maravillosa. Bendice cada oyente, Dios, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a entender que necesitamos arrepentirnos, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos, que el Señor, a entender que es tiempo de un arrepentimiento. Padre, entender que tú vienes a buscar un pueblo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.